Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver cómo se crean o se identifican los tags que vemos en instrumentación, esos códigos FIC, LIT, ¿ok? Vamos a ver un poquito más a detalle, de manera tal que tengamos súper claro este tema. Probablemente lo hayamos visto antes, pero acá vamos a tomar un poco más de detalle y sobre todo te voy a dejar la referencia, las tablas, la normativa y todo para que siempre lo tengas a la mano y puedas consultarlo en cualquier momento, ¿ok? Ok, entonces acá por ejemplo hay un tag típico que tú probablemente hayas visto antes y vamos a hacer algunas precisiones, ¿ok? La parte que está a la izquierda, ¿ok? Tiene que ver con el código del área, donde está ubicado ese instrumento en particular. Las letras que están en medio son las letras de función del instrumento. En este caso es un controlador indicador de nivel, ¿ok? Que puede ser hasta 4 letras incluso. Y los siguientes números son el código de lazo, ¿ok? El código de identificación de lazo, el cual va a cumplir una función específica en la planta. Y si es que ves alguna letra al final, por ejemplo, puede darse el caso de que sea un instrumento o un equipo parecido y por tanto lo numeran como A, B, C, etcétera. ¿Ok? Algunas precisiones rápidas, bueno, siempre tomando como referencia la norma ISA 5.1 del 2009. Nuevamente lo recalco, es una referencia. Muchos, la gran mayoría, se apegan al 100% a esta norma, pero algunos no, ¿ok? Porque también viene por un tema de interpretación. Tienes que ponerle letras mayúsculas, no más de 5 letras, ¿ok? En la última norma indicaban no más de 5 letras. Antes era máximo 4 letras, ¿ok? Y generalmente estas letras indican que la primera letra siempre tiene que indicar la variable que estás midiendo, la segunda letra algún modificador de esa variable y luego unas letras que ya tienen que ver con la función que va a hacer este equipo, si es un registrador, si es un controlador, etcétera. Más adelante vamos a hacer un poquito más de detalle al respecto, ¿ok? Perfecto. Aquí vemos una tablita que de hecho se muestra en la norma ISO 5.1, en el cual nos va a indicar pues ya la letra que vamos a usar en la columna 1, 2, 3, 4 y 5. Normalmente se utilizan tres columnas, ¿ok? Es lo normal, pero puede haber 4, incluso hasta 5 como vemos acá, ¿ok? Por ejemplo, este podría ser el F, I, C, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y dependiendo de la necesidad que nosotros necesitamos, vamos a poner un tag específico. La función principal, por ejemplo, de esta tabla es que primero te muestra como primera letra, quiere decir como variable medida. Si pones una A, significa que vas a poner un instrumento de análisis, por ejemplo. Si es F, tiene que ser flujo o ratio de flujo. Si es L, nivel, ¿correcto? Entonces, esto es lo primero que siempre tenemos que tener en nuestra mente y lo que incluso lo tendríamos que memorizar, ¿ok? Pero en el caso de que nuevamente se requiera o ves alguna letra que no conoces, pues simplemente te vienes acá a la referencia. Y luego te indica, por ejemplo, en el caso de la E, te indica que si está en la primera letra, en la primera columna, va a significar voltaje. Pero si es que está, por ejemplo, en medio, una letra en medio, pues puede significar sensor o elemento primario. Entonces, la letra, dependiendo de dónde esté ubicada, va o podría significar una cosa u otra. Ok, a ver, vamos a ver un ejemplo acá. Esto, por ejemplo, ¿no? Otro, por ejemplo, la letra I, si está ubicada al inicio, pues va a significar corriente, que se está midiendo la corriente. Y si está en medio, usualmente significa que está indicando, ¿no? Como en este caso, I, indicador. ¿Ok?
Ok, y acá vemos la segunda porción de la tabla. Nuevamente te voy a dejar esta tabla unificada para tu consulta en la parte inferior de este video. Ok, bien, y así podemos ver las letras. Por ejemplo, S significa speed, P presión, importante, T temperatura, W weight, o sea peso, ok, Z posición, ok, alguna otra cosa más por aquí, R radiación en el caso que se utilice una fuente radioactiva, etcétera. ¿Ok? Es básicamente dependiendo del instrumento o el tipo de instrumento que vas a elegir, tienes que poner las letras. ¿Ok? Y dependiendo si es que esta letra se va a usar al inicio, pues tiene que significar qué variable estás midiendo, o si es que si va a usar, si se va a usar entre medio o al final, ¿no? Dependiendo de eso, vamos a va a tener un significado diferente cada letra. Por ejemplo, S, si es que está al final, ¿cierto? En las dos últimas letras, pues usualmente significa switch, ¿correcto? O V, ¿cierto? En este caso V significa vibración si está al inicio, y si encuentras una V al final, pues definitivamente va a ser un tipo válvula o damper, etcétera.